Esa noche, mientras mi hijo gritaba, «Vete, papá, mi novia no te quiere aquí», frente a 200 invitados, entendí que hay palabras que no se olvidan y heridas que marcan para siempre. Me llamo Ricardo, tengo 62 años, y esta es la historia de cómo una boda destruyó una familia, pero también me salvó la vida al obligarme a recuperar mi dignidad. Si mi historia te llega al corazón, te pido que te quedes y te suscribas para no perderte más relatos como este, de respeto y segundas oportunidades. El jardín de la hacienda estaba lleno de flores blancas, las que a Elena, mi difunta esposa, le encantaban. El mariachi tocaba desde el atardecer, llenando el aire de alegría y promesa. Las mesas, impecables con sus manteles de lino, brillaban bajo las luces tenues. Todo estaba dispuesto para el día más esperado: la unión de mi hijo Andrés con Lucía. Ella, una muchacha de ojos claros, pero de sonrisa que siempre me pareció un poco fría, había irrumpido en nuestras vidas hacía apenas 2 años. Y desde entonces, la quietud de nuestro hogar, la armonía que Andrés y yo habíamos forjado, se desmoronaba poco a poco. Para la ocasión, me había puesto el traje de lino color crema, el mismo que vestí el día de mi boda con Elena. Lo había guardado con mimo durante décadas, y cada fibra de esa tela traía consigo el recuerdo de su mano en la mía. Me peiné con esmero, usé un poco de gomina, quería lucir digno como el padre del novio, con la frente en alto. Cuando llegué al salón de recepciones, Lucía me vio. Sus ojos escanearon mi atuendo con una rapidez que no me gustó. No me saludó, no esbozó una sonrisa, solo se inclinó para susurrarle algo al oído de Andrés, su gesto cargado de una intimidad que me resultó extraña. Andrés se separó de ella y caminó hacia mí. Sus pasos eran rápidos, casi impacientes, su mandíbula tensa. Yo conocía esa expresión. Era la misma mirada que tenía de niño cuando había hecho alguna travesura y lo sabía, pero se resistía a admitirlo. «Papá», empezó, su voz apenas un murmullo, intentando disimular su molestia entre el murmullo de los invitados y la música de fondo. «Lucía dice que tu traje de lino le quita protagonismo. Dice que el crema es muy llamativo». Sentí un golpe en el pecho, un punzazo agudo justo donde había prometido a Elena que cuidaría de todo. Respiré hondo, contuve la punzada. «No ibas a arruinar el día de mi hijo». «Está bien, mijo. Me cambio si quieres». Traje un saco oscuro en la camioneta, uno más discreto. Pensé que eso sería suficiente, que mi flexibilidad aplacaría cualquier nerviosismo prematuro de la novia. Pero la respuesta de Andrés fue aún más contundente. Sus palabras se volvieron más duras, su voz cargada de una firmeza que nunca había usado conmigo. «No, papá, es mejor que te vayas. Lucía está muy nerviosa. Dice que tu presencia la pone tensa, que siempre la has juzgado». El salón hasta ese momento estaba lleno de risas, de copas chocando, de la vida que brota en cada celebración. Los invitados conversaban, ajenos a la escena que se desarrollaba a solo 3 metros de la mesa principal. Me invadió una sensación de extrañeza. ¿Juzgado? Yo siempre fui amable, aunque cauteloso. Intenté mantener la calma, la dignidad de mi posición. «Andrés, soy tu padre. Organicé esta boda. Pagué la mitad de todo esto. ¿Cómo me pides que me vaya?» Mis palabras salieron sin alzar la voz, pero con la fuerza de la frustración. Entonces, la voz de Andrés se elevó por encima de la música, una explosión inesperada de furia contenida. «¿Y por eso te crees con derecho a arruinarle el día a mi esposa?» Su grito resonó en el amplio salón, cortando el aire como un cuchillo afilado. El mariachi dejó de tocar. Las conversaciones se extinguieron. El murmullo cesó. De repente, un silencio sepulcral, denso, incómodo, cayó sobre todos. 200 personas voltearon la cabeza, y sus miradas, cada una de ellas, cayeron sobre nosotros, sobre mí. Sentí el peso de cada par de ojos, la incomodidad, la pena ajena, la vergüenza. Y fue entonces cuando Andrés, mi propio hijo, lo dijo, alto, claro, frente a todos, sin una pizca de arrepentimiento en su voz. «Vete, papá. Mi novia no te quiere aquí». Esa frase, esas palabras, sentí que algo se rompía dentro de mí. No un hueso, sino algo más profundo, el lazo invisible que unía a un padre con su hijo. No lloré, no grité. La rabia, el dolor, la humillación,
Todo se transformó en una extraña quietud. Solo asentí con la cabeza, una señal de resignación, de entendimiento. Tomé el sombrero que había dejado en la silla, un viejo sombrero de palma que Elena me había regalado, y comencé a caminar. Caminé despacio hacia la salida. Cada paso se sentía pesado, como si arrastrara cadenas invisibles. El eco de mis pasos resonaba en el silencio que me rodeaba. Nadie me detuvo, nadie se levantó, nadie me siguió. Los invitados solo observaban, sus rostros una mezcla de sorpresa y lástima. Me sentí como un fantasma, una sombra expulsada de su propia luz. Salí al anochecer, donde el viento me golpeó el rostro con la dureza de la realidad. Subí a mi vieja camioneta, encendí el motor y manejé de regreso a la hacienda. Las llaves de la casa colgaban de mi cuello, como siempre. Un pequeño peso familiar y reconfortante. Eran las llaves que mi esposa Elena me había dejado antes de morir, junto con la tierra, la casa, el legado de 4 generaciones. Las mismas llaves, la misma herencia, que Andrés, impulsado por Lucía, había empezado a anhelar con una avidez que antes no le conocía, desde que se comprometieron. Llegué a casa, la silueta de la hacienda oscura y solitaria bajo la luna. Me quité el traje de lino, el que había llevado con tanto orgullo, y lo doblé con cuidado, como si fuera una prenda sagrada. Lo guardé en el closet, lejos de la vista, lejos de aquel recuerdo amargo. Esa noche no dormí. Las imágenes de la boda se repetían en mi cabeza. El rostro de Andrés, el silencio de los invitados, la frase. Pero al día siguiente, cuando el teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla, el nombre de Andrés, supe que todo estaba a punto de cambiar de una manera irreversible. Su voz, cuando finalmente le contesté, sonaba cansada, como si la noche le hubiera cobrado una factura enorme. ¿Puedes venir a la hacienda?, me preguntó. Necesitamos hablar. Colgué sin responder, sin darle una confirmación, solo el peso de mi silencio. Me senté en la cocina con una taza de café, el mismo café de olla que mi Elena le hacía a Andrés cuando era niño, con piloncillo y canela. Porque así era antes de Lucía. Mi hijo y yo éramos un equipo. Después de que su madre murió hace 15 años, quedamos solo nosotros 2 y la hacienda, los 2 contra el mundo, como solíamos decir. Crecimos juntos en esta tierra, en los campos fértiles y los muros de adobe. Él aprendió a arrear el ganado, a reparar los tractores viejos que siempre daban problemas. Aprendió a negociar con los proveedores, a lidiar con los trabajadores, a veces cuando yo no tenía las fuerzas o el ánimo para hacerlo. Todo va a estar bien, papá, te lo prometo, me decía con esa determinación que tanto me enorgullecía. Se hizo hombre aquí, entre estos muros, bajo la sombra protectora de los viejos árboles de mezquite que plantó mi abuelo. Cuando terminó la universidad en la ciudad, mi corazón se encogió de miedo, pensando que se iría, que la vida moderna lo atraparía. Pero regresó. Papá, mi lugar es aquí contigo en la hacienda, me dijo. Me hizo inmensamente feliz escuchar eso. Fue en un bar de la ciudad donde conoció a Lucía. Ella era administradora de empresas, me dijo, exitosa, moderna, una mujer de mundo. La primera vez que la trajo a la hacienda, vi su cara de decepción, aunque intentó disimularla. Sus ojos recorrieron las paredes antiguas, las grietas del tiempo, el polvo que se acumula a pesar de los esfuerzos. ¿Aquí vives?, se preguntó con un tono que no me gustó. Aquí vivimos, corrigió Andrés, con una pizca de incomodidad en su voz que no pasó desapercibida para mí. Desde ese día, las cosas empezaron a cambiar. Andrés empezó a llegar tarde a casa, cada vez más. Sus conversaciones giraban en torno a vender ganado, a modernizar, a convertir la hacienda en un salón de eventos para bodas y fiestas, justo lo que la nuestra había sido por un instante. Papá, Lucía tiene buenas ideas, me decía con un brillo nuevo en los ojos que antes no veía. Esta no es una empresa, Andrés. Es nuestro hogar. Es la herencia de tu bisabuelo. Le respondía con una paciencia que empezaba a agotarse. Pero él no me escuchaba, o no quería escuchar. Las llaves de la hacienda seguían colgando de mi cuello, bajo mi camisa. El único símbolo de autoridad que me quedaba. La misma promesa que mi esposa me había hecho pronunciar. Ricardo, esta tierra es tu responsabilidad. No dejes que nadie te la quite, ni siquiera tu hijo, me dijo Elena, con esa sabiduría que solo ella poseía. El teléfono volvió a sonar. Era Andrés otra vez.
Esta vez contesté. Su voz estaba teñida de urgencia. Papá, por favor, necesito las llaves de la hacienda. El aire se volvió pesado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Para qué las necesitas, Andrés? Lucía y yo queremos hacer algunos cambios. Ya sabes, modernizar. Esos muebles viejos ya no van con el estilo. Esos muebles viejos, le recordé con una voz cargada de historia. Los hizo tu bisabuelo con sus propias manos, con la madera de estos mismos árboles. Papá, por favor, no empieces. Ayer ya fue suficiente drama. Su tono ahora era de impaciencia, de reproche. ¿Drama? Mi voz se quebró un poco, pero me recompuse. Me corriste de tu boda y yo fui el del drama. El traje que me dijiste que me quitara, el que te parecía tan llamativo, era el de tu madre, el mismo que usó cuando se casó conmigo en esa misma hacienda, en este mismo lugar. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio que no fue de reflexión, sino de distancia. Luego su respuesta, helada y cortante. Lucía tiene razón, no podemos vivir en el pasado. Esas 3 palabras empezaron a definir a mi hijo, a mi propio Andrés. ¿Para qué necesitas las llaves? Volví a preguntar, mi voz ahora más firme, con una punzada de sospecha. Sabía que había algo más, algo que mi hijo no se atrevía a decirme, o que Lucía le había dictado. Porque Lucía y yo queremos hacer algunos cambios. Ya sabes, modernizar. Esos muebles viejos ya no van con el estilo. Y los papeles, los documentos de la hacienda, ella necesita revisarlos. Sí, estamos pensando en darle otro enfoque, un futuro. La voz de Andrés sonaba evasiva, como si estuviera leyendo un guión, y mi corazón se encogió. El futuro que él mencionaba, yo sabía, rara vez incluía el pasado. Esos muebles viejos, hijo, le dije sintiendo el peso de la historia en mis palabras. Los hizo tu bisabuelo con sus propias manos, con la madera de estos mismos árboles. Cada nudo, cada tallado, es un testimonio de su vida. Son más que simples objetos. Son parte de nosotros. Papá, por favor, no empieces. Ayer ya fue suficiente drama. Su tono ahora era de impaciencia, de reproche, como si mi dolor fuera una simple molestia, un capricho de viejo. ¿Drama? Mi voz se quebró un poco, pero me recompuse enderezando mi postura invisible. Me corriste de tu boda y yo fui el del drama. El traje que me dijiste que me quitara, el que te parecía tan llamativo, era el de tu madre, el mismo que usó cuando se casó conmigo en esa misma hacienda, en este mismo lugar, bajo este mismo cielo. Era el recuerdo de ella, ¿entiendes? El recuerdo de tu madre era un drama. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio que no fue de reflexión, sino de una distancia fría, casi hostil. Luego su respuesta, helada y cortante, me perforó el alma. Lucía tiene razón. No podemos vivir en el pasado. Esas 3 palabras empezaron a definir a mi hijo, a mi propio Andrés. Me daban escalofríos. Era como si un extraño me estuviera hablando. ¿Para qué necesitas las llaves, Andrés? Repetí, esta vez con una determinación inquebrantable en cada sílaba. Sentía que estábamos en un precipicio, y solo una pregunta más me daría la verdad. Era la prueba de fuego. Hubo otro silencio, más largo, lleno de dudas y de un temor incipiente. Finalmente, Andrés suspiró, como si estuviera soltando un peso que no podía cargar más. Su voz bajó, un susurro cargado de frustración. Porque legalmente también es mi casa, papá. Tu madre me la dejó en el testamento. 50% para ti, 50% para mí. Ahí estaba, la verdad, tan cruda y despojada como un campo después de la cosecha. Su madre, mi Elena, sí le había dejado la mitad de la propiedad en papel. Pero las llaves, el control, la administración, eso me lo dejó a mí. Con una cláusula específica, una que me había hecho jurar que respetaría hasta mi último aliento. Ricardo decidirá el futuro de la hacienda mientras tenga vida y capacidad mental. Elena me conocía. Sabía mi amor por esa tierra, por cada piedra, por cada árbol. Sabía que yo nunca vendería. Y más importante aún, sabía la ambición que podía surgir cuando los ojos de otros se posaban sobre lo nuestro. La imagen de Elena con su sonrisa cálida y sus ojos sabios apareció en mi mente. «Ricardo», me había dicho acariciándome la mano, «esta tierra es nuestra historia, el alma de nuestra familia, protégela. No dejes que nadie,
ni siquiera nuestro hijo, te convenza de que eres un estorbo o que tu visión ya no vale. Eres el guardián de este legado. Esa tarde, antes de partir, me hizo prometerle que nunca cedería, que la hacienda siempre sería nuestro hogar, no una mercancía. No era egoísmo, era amor y protección. Para Andrés, para mí, para las generaciones futuras que aún no conocíamos. Y entonces, en medio del remolino de recuerdos y la cruda revelación de mi hijo, las palabras de aquel hombre en la boda, el desconocido que me había tomado del brazo, resonaron con una claridad asombrosa. Señor, me dijo con una voz serena pero contundente, cuando un hijo escoge entre su padre y su esposa, ya hizo su elección, y usted debe respetar esa elección, pero también respetarse a sí mismo. Esas palabras eran como una profecía, una advertencia de lo que estaba por venir. No era solo sobre la hacienda, era sobre mi valor, mi dignidad, mi lugar en este mundo. Si me dejaba pisotear por mi propio hijo, ¿qué me quedaría? Mi decisión se fortaleció en ese instante. No había vuelta atrás. Que era el momento de defender lo que era mío, lo que era nuestro, no por capricho, sino por honor y por la memoria de Elena. Las llaves se quedan conmigo. Andrés, dije, mi voz tan tranquila que apenas reconocí que era la mía. No había ira, solo una resolución férrea. No iba a suplicar, no iba a discutir, solo a afirmar. Al afirmar, papá, Lucía dice que estás siendo egoísta, insistió Andrés, el eco de las palabras de ella claramente audible en su tono. Su voz se alzaba, buscando provocar una reacción, un grito, una discusión. Pero yo no le di ese gusto. Andrés, lo interrumpí sin alterarme, como si hablara con un niño que no entendía la magnitud de sus acciones. Ayer, cuando me gritaste frente a todos, había un señor sentado cerca de mí en la mesa del rincón. Antes de que yo saliera del salón me tomó del brazo, me detuvo un instante y me dijo algo que se me grabó en el alma. Me dijo, Señor, cuando un hijo escoge entre su padre y su esposa, ya hizo su elección y usted debe respetar esa elección, pero también respetarse a sí mismo. ¿Entiendes, mijo? Respetarse a uno mismo. Eso es lo que estoy haciendo. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire, esperando que alguna de ellas perforara la dura coraza que Lucía le había construido alrededor. Pero el silencio que recibí fue la única respuesta. Un silencio pesado, cargado de la incomprensión de mi hijo. Y las llaves, continué, mi voz volviéndose más baja, más íntima, pero no menos firme. Las llaves se quedan donde siempre han estado, conmigo, hasta que llegue el momento correcto de entregarlas. No antes. ¿Y cuándo será ese momento, papá?, preguntó Andrés, su voz ahora una mezcla de incredulidad y frustración contenida. Parecía que no podía creer lo que escuchaba, que su padre, el hombre que siempre había cedido, ahora se mantenía inamovible. Cuando tengas un corazón que las merezca, Andrés, un corazón que entienda el valor de lo que representan, más allá del dinero y las ganancias, un corazón que recuerde la historia, la sangre, el sudor y las lágrimas que se vertieron en esta tierra, un corazón que sepa distinguir entre un hogar y un negocio. Con esas palabras, que resonaron en el silencio de mi cocina, puse fin a la llamada. Colgué. El eco del clic fue el último sonido de mi conversación con mi hijo. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mis dedos aún sentían el vibrar de la conversación. Las llaves, las viejas llaves de hierro forjado, colgaban de mi cuello, justo sobre mi corazón. Su peso me recordaba la promesa a Elena, la responsabilidad de su legado. No era una carga, no, era un privilegio, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me lo arrebatara. Mi alma estaba herida, sí, pero mi espíritu, mi dignidad estaban más intactos y firmes que nunca. Y en ese momento supe que no había otra manera, no podía haberla. Pasé todo el día siguiente inmerso en un plan. La furia y el dolor de la noche anterior se habían transformado en una calma inquietante, la que precede a una tormenta o a una estrategia cuidadosamente orquestada. Sabía que la confrontación directa no funcionaría con Lucía, y menos aún con Andrés, ahora tan cegado. Necesitaba otra vía, una que me permitiera ver más allá de las sonrisas falsas y las promesas vacías. Necesitaba una trampa, un pretexto para que bajaran la guardia. Decidí preparar la cena, no cualquier cena, sino una especial, de esas que Elena solía hacer para Andrés en sus cumpleaños. Mole poblano, sí,
con su receta original, la que llevaba más de 20 ingredientes y horas de preparación. La cocina se llenó del aroma especiado y dulce, un aroma que me transportaba a tiempos más felices, cuando Andrés, con los ojos brillantes, se sentaba a la mesa esperando su platillo favorito. Era una forma de atraerlo de nuevo, de apelar a los recuerdos que Lucía tanto despreciaba. Puse la mesa del comedor con el mantel bordado de lino que mi abuela tejió con sus propias manos, un legado de generaciones, lleno de historias silenciosas. Saqué los platos de Talavera, cada uno una pequeña obra de arte que brillaba bajo la luz tenue de las velas de cera, las que solo encendíamos en ocasiones muy especiales. Quería que vieran la hacienda como lo que era, un hogar, no un mero activo. Me vestí con un saco sencillo, discreto, nada de linos llamativos, nada que pudiera ser un drama. Las llaves de la hacienda, esas mismas llaves colgaban de mi cuello, ocultas bajo mi camisa, un secreto que solo yo conocía, un recordatorio constante de mi promesa a Elena. Ellos llegaron poco después del atardecer. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y morados sobre los campos de agave. Andrés parecía nervioso, con esa misma mandíbula tensa que ya conocía. Lucía, en cambio, se veía relajada, casi triunfante. Sus ojos claros se posaron en la fachada de adobe de la hacienda, luego en el interior iluminado por las velas. No dijo nada al principio, solo una mirada que para mí lo decía todo. «¡Qué pintoresco!», dijo Lucía finalmente, después de un silencio que se estiró en el aire, sus ojos recorriendo las paredes antiguas, las vigas de madera oscura. Su tono era de falsa admiración, casi condescendiente, como si estuviera en un museo. «La casa tiene 120 años», expliqué, mi voz tranquila, sin rastro de la amargura que sentía. «La construyó mi bisabuelo con sus propias manos cuando compró estas tierras. Cada piedra, cada viga tiene su historia». Intentaba, sin decirlo, infundirle el peso de ese legado. «¡Wow! Definitivamente tiene carácter», respondió ella, con una sonrisa forzada. «El carácter». Eso era lo que no entendía. No era una pieza de mobiliario, era el alma de mi familia. Nos sentamos a la mesa. El mole poblano, con su aroma complejo, llenaba el comedor. Lucía probó un bocado pequeño, casi a regañadientes, con la punta del tenedor. Su cara se contrajo ligeramente. «Está bueno», dijo, esforzándose, «aunque yo no puedo comer mucho picante. Me irrita el estómago», negué con la cabeza. «No tiene tanto picante, Lucía. Es una receta tradicional, equilibrada». El silencio se hizo pesado de nuevo. Un silencio que se cernía entre la comida, los recuerdos y la realidad de ese momento. No había forma de romper la tensión, si no era yo quien tomaba la iniciativa. Era hora de poner en marcha mi plan. «Bueno», dije finalmente, mi voz sonando más suave de lo que me sentía por dentro. «Quería que vinieran porque quiero disculparme». Hice una pausa, permitiendo que mis palabras tuvieran su efecto. «Fui injusto con ustedes dos. Mi reacción en la boda no fue la correcta. Yo debo aprender a respetar su vida, sus decisiones. Después de todo, eres el hombre de la casa ahora, Andrés». La frase fue una medicina amarga en mi boca, pero era necesaria. Lucía, a mi sorpresa, no tardó en reaccionar. Una sonrisa amplia y victoriosa se extendió por su rostro. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que revelaba la satisfacción de una batalla ganada. «Gracias, Ricardo», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó genuina, llena de un alivio disimulado. «Eso significa mucho. Realmente lo apreciamos». Andrés, mi hijo, se acercó y me tomó la mano. Sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y una vergüenza apenas contenida. «Papá, yo también me pasé. No debí gritarte». Yo asentí, forzando una sonrisa conciliadora. «Ya pasó, hijo. Lo importante es seguir adelante». Era un armisticio temporal, un pacto frágil. La cena continuó con una calma artificial. Las conversaciones eran superficiales, cuidadosas. Al cabo de un rato, Lucía se levantó. «Disculpen, voy un momento al tocador». Sus pasos se perdieron por el pasillo. Andrés y yo nos quedamos solos en el comedor. El silencio incómodo regresando como un viejo amigo. Intenté hablar de los campos, de la cosecha, de algo que pudiera conectarnos, pero su mirada estaba perdida, como si su mente ya no estuviera ahí.
sino en los planes futuros que Lucía tenía para nosotros, para él. 10 minutos pasaron, 15. Lucía tardaba en regresar, más de lo que una simple visita al baño justificaba. Una punzada de intuición me atravesó el pecho, la misma sensación que tenía cuando era niño, y sabía que algo no andaba bien. Esa sensación en la boca del estómago que nunca me fallaba. Me levanté. Voy a buscarla. Tal vez se perdió en estos pasillos antiguos. Andrés asintió distraído. Caminé por el pasillo largo, con los pasos lentos pero decididos. El corazón me latía un poco más rápido. Las viejas puertas de madera una tras otra, hasta que llegué a una que solía permanecer siempre cerrada, la puerta del estudio de mi esposa Elena. Era su santuario, su lugar de retiro, donde guardaba sus libros, sus cartas, sus pensamientos más íntimos. La puerta estaba entreabierta. Una delgada rendija de luz se filtraba de su interior. Me acerqué con cautela, sin hacer ruido, casi conteniendo la respiración. Miré por la rendija, y allí estaba, Lucía. De espaldas a mí, su figura recortada contra la luz de la lámpara del escritorio. Su teléfono, levantado en alto, iluminaba la escena. Estaba tomando fotos. Fotos del escritorio, de las gavetas, de los documentos que, con tanto esmero, Elena había organizado sobre la mesa de trabajo. No estaba admirando la historia, estaba inventariando, catalogando, buscando. Me detuve un instante, el aliento cortado en mi garganta. Mi corazón se encogió. Era tal como lo sospechaba. Era mi trampa, y ella había caído de lleno en ella. Respiré hondo. El último aliento de calma antes de la confrontación. Di un paso hacia adelante, haciendo que la puerta chirriara suavemente al abrirse del todo. Lucía giró sobre sus talones, su teléfono cayendo ligeramente. Su cara pálida se descompuso al verme. Sus ojos, antes llenos de esa falsa calma, ahora se llenaban de un temor repentino, de una culpa descubierta. «¡Ay, Ricardo!», exclamó con una voz aguda y forzada, intentando simular sorpresa. «¡Me asustaste!». «Perdón, es que vi este cuarto y me pareció tan interesante. Yo amo lo vintage, ya sabes. Quería ver estos libros antiguos». Su voz se apagó, sus palabras vacías muriendo en el aire. Caminé directo al estudio, sin decir una palabra, mis ojos fijos en el escritorio de Elena. Los documentos que mi esposa había dejado organizados con su puño y letra ahora estaban movidos ligeramente. Algunos sobres corrían un poco de su lugar original. Un pequeño caos en un orden tan meticuloso. El perfume floral que Elena solía usar, ahora mezclado con el ligero aroma a perfume sintético de Lucía. Era una violación. Me acerqué al escritorio y abrí el cajón principal, el que Elena siempre mantenía cerrado con una llave diminuta que solo yo conocía su ubicación. Era el lugar donde ella guardaba sus secretos, sus tesoros, sus protecciones. Mi mirada buscó un objeto en particular, el sobre amarillo, un sobre de papel grueso, sellado con cera, donde mi esposa guardaba una carta importante, una que ella me hizo prometer que solo abriría si alguien, algún día, intentaba quitarme la hacienda. Una carta que era su último recurso, su última defensa. No estaba. El cajón estaba vacío. Solo quedaban algunas plumas, viejas libretas, pero el sobre amarillo, el que contenía las palabras de Elena para un momento como este, había desaparecido. Mi alma se heló. No hubo gritos, no hubo reproches, solo la confirmación de una verdad que ahora me golpeaba con la fuerza de un rayo. Lucía no solo quería la hacienda, quería despojarme de todo, incluso de los recuerdos, de las protecciones de mi Elena. Era más profunda la manipulación de lo que había imaginado. Ella no estaba interesada en lo pintoresco, estaba interesada en el poder, en el control, en el dinero que representaba. El día siguiente llegó con la misma lentitud y pesadez del anterior. Todavía procesaba la imagen de Lucía en el estudio, el cajón vacío, la ausencia de la carta. No la confronté. No era mi estilo. Dejé que la trampa que había tendido revelara su propia verdad. Mi teléfono sonó por la mañana. Era don Fermín, nuestro abogado de familia, un hombre sabio y leal, de confianza absoluta para Elena y para mí. Su voz, siempre grave y serena, tenía un matiz de extrañeza. «Ricardo», dijo, «vengo porque ayer recibí una llamada muy extraña, de su nuera Lucía.
Quería saber si el 50% de Andrés era transferible, si él podía vender su parte sin su consentimiento. Una consulta muy específica, muy inusual para alguien recién casada. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, la confirmación tan cruda y descarada de las intenciones de Lucía. No era sobre modernizar, no era sobre un futuro, era sobre vender, sobre despojar. ¿Usted sabe qué decía esa carta, Fermín? Le pregunté, mi voz apenas un susurro. Me refería a la que había desaparecido. Él hizo una pausa, su tono volviéndose más serio, más consciente de la gravedad de mis palabras. Sé que su esposa, doña Elena, me pidió que redactara un documento hace muchos años. Me dijo que era una protección, un seguro, una salvaguarda. ¿Contra qué? Mi voz se sentía ajena a mí mismo, forzada. Contra el día en que alguien intentara quitarle lo que es suyo, Ricardo. Ella era muy previsora. Dijo que usted era un hombre de buen corazón, pero que a veces el mundo es cruel y que la ambición puede cegar a las personas más cercanas. Las palabras de Elena, a través de don Fermín, resonaron en mi alma como una campana de advertencia. Mi esposa, aún desde el más allá, seguía protegiéndome. Su sabiduría, su amor, su visión, se adelantaron al tiempo, a la perfidia de Lucía, a la ceguera de Andrés. La carta desaparecida, una pieza clave de su defensa, ahora en manos de mi nuera. Pero como Elena siempre decía, uno solo pierde lo que no defiende. Y yo, Ricardo, no iba a perder nada, no sin luchar, y no sin una estrategia más grande, más sólida, que la de una simple cena de reconciliación. Sabía que la batalla real apenas comenzaba. El día siguiente a la visita de don Fermín, me sentí como si caminara sobre brasas invisibles. La revelación de la llamada de Lucía a nuestro abogado de familia, preguntando sobre la transferibilidad de la parte de Andrés y la confirmación de la existencia de una protección redactada por Elena, me habían puesto en alerta máxima. Mi esposa, desde el más allá, seguía siendo mi escudo. Me reuní de nuevo con don Fermín en la tranquilidad de mi estudio, el mismo donde Lucía había hurgado, el aire pesado con la ausencia de la carta. Ricardo, comenzó Fermín con su voz grave, doña Elena era una mujer con una visión excepcional. Ella previó esto. Este documento del que le hablo está registrado en el juzgado. Es una carta de intención, un testamento de voluntad, donde especifica su preocupación por la posible venta de la hacienda y cómo usted, y solo usted, es el custodio de su legado mientras tenga vida y plenas facultades mentales. Ella me hizo guardarlo y usarlo solo, si se presentaba una situación así. Mis manos viejas y curtidas por el trabajo de la tierra se aferraron al borde del escritorio. Facultades mentales, dice usted. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las palabras de Elena a través de Fermín eran claras, pero también abrían una nueva puerta a la manipulación de Lucía. Era la típica estrategia de quienes buscan despojar a los ancianos. Fermín asintió, su mirada seria. Pueden incluso intentar declarar que usted no está en sus facultades mentales para tomar decisiones, Ricardo. He visto casos así. Buscan una excusa, un pretexto para invalidar su voluntad. Con un certificado médico, una campaña de desprestigio, cualquier cosa para justificar que usted ya no puede manejar sus asuntos. Es una práctica despreciable pero común. Sentí una mezcla de ira y terror. ¿Incompetente yo? El hombre que construyó esta hacienda ladrillo a ladrillo, que la mantuvo viva durante décadas con el sudor de su frente. Mi sangre hirvió, pero me obligué a mantener la calma, la misma calma calculada que Elena me había enseñado. No van a lograrlo, Fermín. Yo estoy más lúcido que nunca, y tengo a Elena y a usted de mi lado. Al día siguiente recibí un mensaje de texto de Lucía, sorprendentemente cordial. Ricardo, podemos vernos a solas. Necesito hablar contigo de algo importante. Un café en la ciudad. Era una invitación, pero la sentí como una citación. Acepté. Sabía que se avecinaba otra confrontación y necesitaba estar preparado. Era hora de la actuación, de mantener mi papel de hombre dolido pero abierto a la reconciliación. Nos encontramos en un restaurante discreto, lejos de la hacienda. Ella se veía relajada, demasiado confiada, con una sonrisa que intentaba ser amable pero que no lograba ocultar la astucia en sus ojos. Llevaba un vestido elegante, muy de ciudad,
que contrastaba con la sencillez de mi guayabera. Ricardo, dijo, apoyando los codos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia mí como si me fuera a contar un secreto. Yo no soy tu enemiga. Vine a amar a Andrés, y eso incluye respetar su familia. Sus palabras sonaban huecas, carentes de cualquier emoción real. Andrés está estresado, muy estresado, especialmente con el tema de la hacienda. Tú sabes lo que significa para él, su futuro. Me limité a escuchar, asintiendo de vez en cuando, dejando que ella hablara. Verónica, continuó refiriéndose a Elena, pero pronunciando su nombre como si fuera una desconocida. Los dos sabemos que esa propiedad es enorme, hermosa, llena de potencial, pero también es una carga. Andrés me dice que tú haces todo solo, que te aferras a algo que tal vez ya es demasiado grande para ti. Sus ojos me escanearon de arriba abajo, como midiendo mi resistencia física. A tu edad, Ricardo, deberías estar disfrutando la vida, viajando, no matándote en una casa del siglo XIX con paredes viejas. Ahí estaba, la propuesta velada, la manipulación disfrazada de preocupación. La idea de que yo era un estorbo, una reliquia, un ancla para el progreso de Andrés y ella. ¿Y dónde viviría yo, Lucía? Ya pregunté con voz suave, como si realmente considerara su oferta. Ella sonrió satisfecha, como si su plan estuviera funcionando a la perfección. Donde tú quieras, podrías comprarte un departamento moderno en la ciudad, con todas las comodidades, un lugar sin preocupaciones, sin el mantenimiento de este caserón. Piensa en la tranquilidad, Ricardo. Piensa en tu bienestar. Mi mente voló a Elena, a sus palabras sobre no dejar que nadie me quitara la tierra. La tranquilidad que Lucía ofrecía era una prisión, un exilio. La hacienda no era una carga. Era mi responsabilidad, mi vida. No, Lucía, dije. Mi voz se tornó más grave, más firme, cortando su propuesta sin remordimientos. La hacienda no está en venta, no está disponible para negocios, no está abierta a sociedades. Es mi hogar, mi legado, y va a seguir siendo mi hogar hasta el día que yo decida lo contrario. Y ese día, le aseguro, no será por presión externa. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa y fastidio. No esperaba mi firmeza. La hacienda es un legado, continué. Mi voz ahora llena de la autoridad que la experiencia y la historia otorgan. Ustedes son temporales. Los matrimonios pueden terminar, Lucía. Los negocios pueden quebrar. Las promesas pueden romperse. Pero la tierra permanece. Ella fue testigo de mi boda, de mis hijos nacer, de mis nietos jugar. Ella será testigo de mi muerte. No es una mercancía. Hubo un silencio tenso. Lucía me miró con sus ojos claros, pero ahora fríos como el hielo, y un brillo de resentimiento se encendió en ellos. La falsa cordialidad se había disuelto por completo. Un par de días después, la presión se hizo más explícita. Andrés me llamó, su voz cargada de frustración y un tono condescendiente. Papá, Lucía dice que estás siendo egoísta, que te aferras al pasado, que necesitas ayuda. Hizo una pausa y luego las palabras que Fermín había anticipado. Ayuda profesional, papá, un doctor. Estás actuando de una manera extraña últimamente, como si no fueras tú. Nos preocupa tu salud mental. La amenaza de la incompetencia. Habían pasado del eufemismo a la insinuación directa. Mi corazón se apretó, pero no de miedo, sino de una profunda tristeza por mi hijo. No necesito tu ayuda, hijo, le respondí con calma, mi voz serena a pesar del dolor. Necesito tu respeto. Y el de Lucía. El respeto se gana, papá, gritó Andrés, su voz alzada llena de la rabia que Lucía le había sembrado. Estás quitándole a tu propio hijo su futuro, su herencia. Estás haciendo un daño irreparable. La única decisión que me está haciendo daño, le respondí con una quietud escalofriante, es la tuya, Andrés. La de escoger a una mujer que apenas conoces, sobre el padre que te crió, el que sacrificó todo para que tuvieras una vida mejor, el que te enseñó a amar esta tierra. Estás ciego, hijo. Y entonces, justo en ese momento, Lucía tomó el teléfono, su voz sonando victoriosa, como si soltara la carta final. Ricardo, esto es importante, y te lo digo para que lo sepas. Estoy embarazada. Andrés va a ser padre, tú vas a ser abuelo. Tenemos un futuro aquí, un futuro que tú quieres negar. El mundo por un instante se detuvo. Un nieto, la sangre de mi sangre,
El nombre de Roberto, mi abuelo, pasó por mi mente. El legado, que era la jugada maestra, la carta más poderosa que podían haber sacado, me golpeó más fuerte que cualquier insulto, que cualquier amenaza legal. Era una manipulación emocional de un calibre que no había previsto. Una punzada de nostalgia, de anhelo por lo que podría haber sido, por una familia unida. Pero mi mente, herida pero lúcida, no cedió. Mi corazón se endureció. Un nieto no podía ser la excusa para destruir el legado que debía proteger. Si Andrés y Lucía querían un futuro, tenían que ganárselo, no robarlo. Y el respeto, la dignidad, no eran negociables, ni siquiera por el nacimiento de una nueva vida que, bajo el yugo de Lucía, podría crecer en un hogar sin raíces, sin historia. «Felicidades, Lucía», dije, mi voz aún tranquila, aunque por dentro sentía un huracán. Era la única respuesta que me permitía mantener la cabeza en alto. Un nieto es una bendición, pero eso no cambia nada. Hubo un silencio atónito del otro lado. Lucía no había esperado esa respuesta. Probablemente esperaba que me derrumbara, que cediera, que me ablandara. Luego la voz de Andrés, llena de furia, de desesperación. «Dame las llaves, papá. No, dame las malditas llaves. Es mi casa. Es mi futuro. Es el futuro de mi hijo». Su grito resonó en mi oído, distorsionado por la lejanía. Me quité el collar que llevaba bajo la camisa, el que sostenía las llaves de la hacienda. Lo sostuve en mi mano, sintiendo el peso del metal frío. «Estas llaves no son tu futuro, Andrés», le dije, mi voz tan baja que apenas era un susurro, pero cargada de una verdad innegable. «Son tu pasado. Son la historia de quienes te precedieron, el sudor y la sangre de generaciones, que hasta que entiendas la diferencia, hasta que aprendas a valorar lo que realmente representan, no las vas a tener. No de mí». Un sollozo ahogado de Andrés, un jadeo de Lucía. «Entonces esto se acabó, papá», dijo Andrés con una voz rota por la rabia y el resentimiento. «No tengo padre, no tengo casa. Lo perdiste todo». Con esas palabras, que resonaron como una sentencia, Andrés colgó la llamada. Dejé las llaves sobre la mesa de la cocina. No temblaba, no lloraba, solo sentí un vacío inmenso, el vacío de una relación que se había roto en 1000 pedazos, pero también sentí una firmeza inquebrantable en mi espíritu. Me había mantenido de pie, había defendido lo que era mío, lo que era nuestro, había honrado la memoria de Elena y su advertencia. Sabía que la batalla legal apenas comenzaba, que vendrían más amenazas, más humillaciones. Pero mi dignidad esa nadie me la quitaría. Nadie. La demanda para la división forzosa de bienes llegó a los pocos días. Era un fajo de papeles con términos legales intrincados, llenos de cláusulas y tecnicismos. Pero el mensaje era cristalino. Lucía y Andrés querían despojarme de la hacienda. Querían partirla por la mitad, y con ello arrancar el alma de mi familia. La noticia del embarazo, que había sido lanzada como una bomba, lejos de ablandarme, me había endurecido aún más. Un nieto no podía nacer sobre las ruinas de la dignidad y el legado de sus antepasados. Si yo cedía ahora, ¿qué clase de ejemplo le daría a esa nueva vida? ¿Qué historia contaría esta tierra sobre su abuelo? Revisé la demanda con don Fermín, cada párrafo, cada línea. Su rostro, serio y comprensivo, me confirmó lo que ya sabía. Estaban usando todas las artimañas legales posibles, pero también había una salida, una que Elena, mi sabia Elena, había previsto desde hacía mucho tiempo. «Don Ricardo», dijo Fermín deslizando sus gafas por la nariz, «el documento que doña Elena redactó, el que protege su voluntad mientras usted tenga capacidad mental, es inexpugnable, pero debemos actuar. Proteger la hacienda no es solo un capricho, es cumplir con la voluntad de su esposa y asegurar el futuro de este lugar que tanto amó». Asentí. «Fermín», le dije, mi voz calmada, con la resolución que solo el dolor y la traición pueden forjar, «quiero hacer un testamento nuevo, uno que no deje lugar a dudas, uno que proteja esta tierra no solo de ellos, sino del tiempo, de la ambición, de todo lo que pueda amenazarla. Un fideicomiso». Don Fermín me miró y por primera vez en mucho tiempo vi una chispa de admiración en sus ojos, no de lástima. «Es una decisión sabia, Ricardo, la más sabia que podría tomar». Pasamos horas en su despacho, el olor a papel viejo y tinta llenando el ambiente. Dicté cada palabra con la precisión de quien construye un muro.
ladrillo a ladrillo, asegurándome de que cada cláusula fuera inquebrantable. Mi voz era firme, mi mente clara como el agua de manantial. La hacienda San Roberto, empecé visualizando cada rincón de mi hogar, permanecerá bajo mi administración mientras yo viva. A mi muerte, la propiedad completa pasará a un fideicomiso familiar que no podrá venderse, dividirse ni modificarse durante 50 años. 50 años, Fermín. Que sea un plazo que los obligue a pensar en el largo aliento, no en la ganancia rápida. Y luego la parte más difícil, la que se refería a Andrés. Me dolió en el alma, pero era necesario. Andrés, continué tragando saliva, recibirá el 50% de las ganancias de la hacienda, pero solo bajo una condición muy específica. Solo si la propiedad se renta para eventos culturales, conciertos de música tradicional, exposiciones de arte local, talleres de oficios ancestrales, cualquier cosa que honre su historia, que alimente el espíritu de la comunidad, no solo el bolsillo, y que él sea el gestor responsable de esos eventos, demostrando su capacidad y su compromiso con la tierra. Fermín escribía con diligencia, su pluma raspando el papel, documentando mi última voluntad. Si él intenta vender, dividir o modificar el fideicomiso antes de los 50 años, agregué, perderá todo derecho a esas ganancias. Y si la hacienda no genera ganancias por su mal manejo, no recibirá nada. Que entienda que la tierra da, pero también exige respeto y trabajo. La noche en que firmé el Nuevo Testamento, sentí un peso menos en el pecho. No era una victoria vengativa, era una paz profunda. La paz de saber que había cumplido mi palabra a Elena, que había protegido lo nuestro. La hacienda, nuestra historia, nuestro legado estaba a salvo. 2 semanas después, el eco de mi decisión llegó a oídos de Andrés y Lucía. Era inevitable. Me llamó a medianoche, su voz distorsionada por el alcohol y las lágrimas. ¿Cómo pudiste, papá? Gritó cada palabra un reproche, un lamento. ¿Cómo pudiste quitarme mi herencia? Me dejaste sin nada, sin futuro. Mi voz, en cambio, era un susurro en la oscuridad de la noche, serena y sin rencor. No te la quité, Andrés. La protegí. La protegí de ti mismo, hijo. De la ambición que te cegó. De las malas decisiones que Lucía te hizo tomar. Esta tierra no es solo dinero. Es tu historia, tu sangre, tu hogar. Si aprendes a verla así, el futuro que crees haber perdido volverá a ti. Pero no de la forma que tú o Lucía pensaron. Colgué dejando que el silencio de la noche se tragara sus lamentos. No había nada más que decir en ese momento. Los meses se arrastraron, lentos como el tiempo en el campo. El silencio de Andrés fue ensordecedor. No hubo más llamadas, no más intentos de contactarme. Supe por terceros que la vida en la ciudad no les era fácil, que Lucía tenía un carácter fuerte y que la falta del gran botín de la hacienda había empezado a corroer su relación. 2 años después, casi al anochecer, mientras el sol se escondía detrás de los mezquites centenarios, don Fermín llegó de nuevo a la hacienda. Su rostro era una mezcla de gravedad y una tenue esperanza. «Ricardo», dijo, sentándose en el portal, «tengo noticias de Andrés». Mi corazón dio un vuelco. «Andrés y Lucía se separaron», me dijo la voz suave. El matrimonio no aguantó la presión de sus planes frustrados. Lucía se quedó con la custodia completa del bebé. Se fue a vivir a Monterrey con su familia y con todo lo que pudo llevarse de Andrés. Él está viviendo en un hotel barato en la ciudad solo, bebiendo demasiado. Perdió su empleo. Sus inversiones se desmoronaron. La vida le ha cobrado una factura muy alta. Escuché en silencio, cada palabra cayendo como una gota de lluvia fría en el estanque de mi alma. No sentí alegría, no sentí triunfo. Solo una profunda tristeza por mi hijo, por el camino que había elegido, por las consecuencias que ahora lo ahogaban. Había deseado que comprendiera, no que sufriera. Pero a veces, la vida enseña de las maneras más crueles. Un mes después, ya bien entrado diciembre, con el frío de la sierra calando los huesos, sonó el timbre de la hacienda a las 6 de la mañana. Era una hora inusual. Mi corazón se aceleró, pero me acerqué a la puerta con una calma extraña. Y allí estaba. Andrés no era el Andrés que recordaba. Estaba delgado, demacrado, con una barba descuidada que le cubría la mitad del rostro. Sus ojos, antes llenos de ambición y furia, ahora estaban vacíos, hundidos, pero con una luz de desesperación y arrepentimiento que no había visto en mucho tiempo.
Parecía un espectro de sí mismo, pero era mi hijo. Todavía era mi hijo. Papá, dijo, su voz apenas un hilo, ronca, quebrada. Perdón. No dijo nada más, no hubo justificaciones, no hubo excusas, solo esa palabra, esa única palabra, cargada con el peso de 2 años de soledad, de arrepentimiento, de la destrucción de su propia vida. Era la palabra que había esperado escuchar, la que sabía que un día, tarde o temprano, diría. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de una emoción compleja, de alivio, de un amor incondicional que nunca se había extinguido a pesar de todo. No dije nada, no hice reproches, no había necesidad. Solo abrí mis brazos, los mismos brazos que lo habían cargado de niño, los mismos que habían trabajado para darle todo. Lo abracé. Un abrazo largo, apretado, un abrazo que intentaba sanar 2 años de heridas, de silencios, de distancias. Sentí el temblor de su cuerpo, el sollozo ahogado contra mi hombro. Era el abrazo de un padre y un hijo que se reencuentran en las ruinas de su pasado, con la esperanza de reconstruir un futuro. Después de un largo rato, nos separamos. Andrés se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me miró a los ojos, con una pregunta que ardía en su mirada. ¿Cómo lo supiste, papá? ¿Cómo supiste que ella era eso? ¿Que solo quería el dinero, no la familia, no el hogar? Su voz era un susurro, llena de la amargura de su propia ceguera. Toqué las llaves que, como siempre, colgaban de mi cuello, ocultas bajo mi camisa, el símbolo silencioso de la sabiduría de Elena. Tu madre, mijo, le dije, mi voz suave y llena de nostalgia. Tu madre me enseñó a reconocer cuándo alguien ama la tierra y cuándo solo ama lo que puede sacarle. Ella me enseñó a ver más allá de las palabras bonitas, a sentir la verdadera intención en el corazón de las personas, y me dejó las herramientas para proteger lo nuestro. Han pasado 5 años desde aquella fría mañana de diciembre. Hoy tengo 67 años y mi hijo Andrés tiene 38. Mi nieto Roberto, el hijo de Lucía, tiene 4 años y medio. Un niño hermoso que a veces viene a la hacienda a jugar, a correr por los campos ajeno a la historia que casi lo despoja de sus raíces. Andrés ha cambiado. Volvió a la hacienda, no como dueño, sino como aprendiz de nuevo. Empezó de cero, reparando tractores, arreando ganado, aprendiendo a amar esta tierra con sus propias manos, con el sudor de su frente, tal como yo le enseñé de niño. Ha demostrado una humildad y una dedicación que me llenan de orgullo. Cuando yo muera, la hacienda, por supuesto, será de Andrés. Completa como debe ser, como Elena siempre quiso que fuera para su hijo, pero no sin una condición final, la que establecí en el fideicomiso. Solo si demuestra durante 10 años consecutivos que puede cuidarla, administrarla con sabiduría, sin venderla, sin convertirla en un simple negocio. Solo entonces será suya. Si falla, si la ambición o la irresponsabilidad vuelven a cegarlo, todo pasará directamente a mi nieto Roberto cuando cumpla 25 años. Es una red de seguridad, una última lección, una manera de asegurar que el legado de Elena perdure. Hace unos meses, mientras estábamos sentados en el portal, viendo el atardecer sobre los campos, Andrés me miró, sus ojos llenos de una comprensión tardía, de un dolor que se había transformado en sabiduría. Tocó con su mano las llaves que colgaban de mi cuello. Un gesto que antes habría sido de exigencia, ahora era de reverencia. «Mamá», susurró mirando hacia el horizonte, como si hablara con ella, con Elena, con el espíritu de la tierra. «Ahora entiendo por qué tu madre te dejó las llaves. No era para controlarme, papá, era para protegerme de mí mismo». Y yo, mi corazón desbordado, toqué las llaves junto con él, sintiendo el frío metal contra mi piel. «Ustedes fueron sabios juntos, hijo. Tu madre y tú antes de que Lucía llegara, y yo fui el tonto que tardó demasiado en entenderlo. El que se dejó llevar por el dolor y no vio que la sabiduría de Elena siempre estuvo ahí, clara, esperando que yo también la viera. Me llamo Ricardo. Tengo 67 años y esta fue la historia de cómo perdí a mi hijo para salvarnos a los dos. Una lección dolorosa que me reveló que la dignidad jamás se negocia y el respeto verdadero se conquista con actos, porque uno solo pierde aquello que no defiende con el alma. Si mi relato tocó tu corazón, cuéntame qué habrías hecho tú en mi lugar en los comentarios
y comparte este video para que todos recordemos el valor de la familia y el respeto propio. Suscríbete para más historias.